Sí. Muy bien. Entonces, ese ejercicio dice lo siguiente. El 245, página 104, capítulo 2, dice, los siguientes compuestos pueden reaccionar como ácidos. Ok. Dice, para cada compuesto muestre su base conjugada. Si se aplica, muestre cualquier forma de resonancia. Entonces, ¿lo hacemos todo o hay algún compuesto en particular que quiere ver? Más que todo la parte de la pregunta C, que es de ordenarlos como de más ácido a menos ácido, creo que es. Ok, vamos a escribir cuáles son. Voy a escribir los fluoros ahí, así. Ujú, ujú. A ver, aquí son, ok. Vamos a ver, voy a poner esto así, para que sea más evidente. Vamos a poner esto así. Ok. Y ordenemos esto porque está muy feo. No me van a caber. Y ahí nos falta uno que se me hizo el etanol. Este. Muy bien. Vamos a irlos haciendo por partes porque eso nos sirve muchísimo. Y es una mezcla de acidez, basicidad y resonancia. Entonces, la primera parte dice, para cada compuesto muestre su base conjugada. Si se aplica muestre cualquier forma de resonancia. Entonces, hay algo importante. Cuando uno ve todo esto de acidez y basicidad y lo evalúa, eh, siempre es en función de algo. Y cuando hablamos de ácidos aquí, normalmente estamos hablando de qué. Aunque no nos lo dicen, digamos, nos estamos imaginando en medio acuoso, ¿verdad? Ya nosotros habíamos visto para el ácido acético, haciendo un análisis de su estructura, ¿verdad? Que el protón más ácido, ¿cuál iba a ser? De ese compuesto que teníamos ahí. Iba a ser el protón que estaba sobre el oxígeno, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. ¿Ok? Y vean que si nosotros observamos este, que es el ácido acético, y nos vamos a este otro, ¿cuál es la diferencia? Bueno, solo tiene un protón. Y además tiene, ¿qué? Posibilidades también de perderlo, porque realmente estamos hablando aquí de qué? De esta misma parte de la molécula, que es igual. Esto es igual, ¿verdad? En todos estos lados. Ya aquí en el otro,
ya ahí no es igual. Ahí lo único que tengo es un hidroxilo, un OH. Entonces, todos estos que están aquí a propósito de lo que vimos el otro día en clases el martes, terminamos de ver, todos son ácidos carboxílicos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí también tengo la misma situación. El protón más ácido va a ser ese. Ese es el que se va a perder. ¿Verdad? En este otro caso que debo haberme o no haber copiado algo. Ah, no, sí, perdón. Este que está aquí, perdón, no es el mismo. Ahí me equivoqué. Es un ácido carboxílico, pero esto, si nosotros hacemos la estructura de Lewis, ¿qué nos encontramos? Que esto es ¿qué? ¿Cómo? Si lo escribimos. Estamos hablando de esto. Vamos a ponerlo así. Oxígeno. Vamos a ponerlos así. Oxígeno e hidrógeno. Si nosotros analizamos cuál es el protón más ácido también de ese compuesto. El que está en el oxígeno, profe, a la par del También oxígeno. el que está en el oxígeno. Definitivamente. Entonces, nosotros sabemos que aquí vamos a tener esto también. ¿Verdad? Solo que aquí tengo un enlace oxígeno-oxígeno. Y como les dije, eso es un peróxido ácido. Tiene un enlace sencillo oxígeno-oxígeno. Y como se imaginarán, dos átomos electronegativos, dos oxígenos formando un enlace. Es un enlace que fácilmente se va a romper también. Pero bueno, eso lo iremos viendo. Pero ustedes ya pueden tener esa noción. Ok, pero es ácido. Ok, este que está aquí, sí, también es típico. Ácido carboxílico, entonces la diferencia es que tiene un montón de flúors ahí. Y muy bien, entonces cuando se desprotona nos estaría dando esto. Y en el caso de este otro compuesto, ¿qué pasa? Sí, el protón también más ácido, ¿dónde está? Sobre el átomo de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Verdad? Porque si pierdo un protón en esta posición, la carga me queda sobre un carbono. Si lo pierdo aquí, también sobre un carbono. Si pierdo aquí, sobre un oxígeno. ¿Dónde está mejor la carga? ¿Dónde se podría perder mejor? Si queda, ¿dónde estaría mejor? Como dicen, el menos malo. En el oxígeno. En el oxígeno. Entonces, aquí estaríamos hablando de algo que sería de esta forma. Entonces, ¿cuáles son las bases conjugadas de cada uno de esos ácidos? Bueno, el respectivo que especie que queda después de perder el protón más ácido. Entonces, para cada uno de estos, las bases conjugadas son estas cosas que escribimos aquí. Para cada compuesto, ¿verdad? Porque ya sabemos que un ácido nos genera su base conjugada. Sabemos que una base genera su ácido conjugado. Y sabemos que si el ácido conjugado es fuerte, o perdón, si el ácido es fuerte, la base conjugada es débil como base. Y si
resulta que la base o el ácido es débil, la base es fuerte. Si la base es fuerte, el ácido conjugado es débil. Si la base es débil, su ácido conjugado es fuerte. Son opuestos, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos hablando de esas especies. Entonces dice, si se aplica, muestre cualquier forma de resonancia. ¿Tenemos resonancia? Si yo le Sí, pongo a este 1, 2, 3, 4, 5. ¿En cuáles de esas estructuras tendríamos resonancia a la hora de que se pierde su protón? Profe, yo diría que en la primera, en la segunda, en la tercera y en la cuarta. Ok. igual, Algo, profe. perdón. No, que también opino lo mismo. Ah, bueno, ok. Entonces estamos de acuerdo. Aquí esperaríamos que la resonancia fuera como este movimiento que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Igual tendríamos en este caso. Y aquí estamos hablando de algo que es así. Perdón. Aquí esta especie es curiosa, ¿verdad? Porque si nosotros nos imaginamos eso que sucede, tendríamos que mover esto para acá. Uy, ¿qué pasó aquí? Perdón. Esto para acá, imaginémonos cosas que pueden suceder. Si eso se mueve para ahí, tiene lógica. Profe, yo diría que ese sería el único movimiento posible para esa carga negativa en ese oxígeno. No, no sé, pienso yo. Será, porque analicemos qué sucede. Por eso me gusta que lo hagamos. A ver si lo que Profe, observamos tiene, el producto tiene fundamento. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto no se mueve. Pero ¿qué pasaría aquí? Me quedan 2, 4, esto doble, oxígeno, este me queda, si este oxígeno es este par, él me queda con Profe, este sí. Sería algo así, ¿verdad? Si lo hiciéramos ese movimiento. ¿Cuántos electrones, perdón, y ya le doy la palabra, cuántos electrones me quedan alrededor de este oxígeno? 8. 8. Y aquí, en este otro que acabo de pintar, ¿cuántos me quedan alrededor? 10. 10. Exacto. ¿Y eso se vale? No. No. No, el oxígeno está en el periodo 2. Solo puede tener 8 electrones de valencia. Y si hiciéramos ese movimiento, nos queda con 10. O sea, prohibidísimo. Ok, vamos a ver otra vez la estructura.
poner esto así. Tengo opción para mover la carga por otro lado. No le veo. Esa carga negativa no la puedo estabilizar. ¿Verdad? Porque la forma de estabilizarla por resonancia hubiera sido pasarla para acá. Y si hago eso, este oxígeno me hubiera quedado con 10 cosas. O sea, no puedo. En esta no tendríamos posibilidades de resonancia, porque recuerden que el movimiento de electrones es hacia, puede ser de un orbital, perdón, orbital no, de un enlace pi a otro enlace y forma un doble enlace. O estábamos viendo de electrones desapareados para formar un nuevo enlace pi, pero en el que participa el átomo que está donando esos electrones, como aquí, ¿verdad? Ese sería el movimiento. El átomo que está donando esos electrones. Entonces aquí si lo hago, fatal. ¿Verdad? No me queda bien. Aquí, entonces esta se queda como está. En este otro caso, analicemos el 4, es igual que el 1 y el 2, ¿verdad? El movimiento sería para acá e inmediatamente tengo que mover estos porque si no, este carbono que está aquí me quedaría con ¿cuántos? Con 10 también. Por eso debo mover inmediatamente este doble enlace de ahí, un par de electrones de ahí. Lo puedo mover. ¿Qué pasa aquí? En este caso el problema es que yo no tenía para dónde mover aquí. Si yo movía estos electrones para algún lado, ¿qué pasa? Rompo el enlace que tengo entre el carbono y el oxígeno, que es un enlace sigma. O sea, no. Ahí no puedo hacer resonancia. Y después, en este caso, tengo opciones de resonancia. Ese Yo que diría acabo que de no, decir. profe. No, No, ¿verdad? profe. Porque el oxígeno está bien, tiene pares de electrones. Pero en el átomo adyacente, el carbono ¿qué? ¿Tiene cuántos grupos alrededor de él? 4. 4. Entonces es sp3. Ese carbono no tiene ningún orbital p para que hubiera posibilidades de resonancia. O sea, no tengo cómo. Entonces serían las estructuras 1, 2 y 4 las que tienen resonancia. 3 no, ni 5. Porque 5 está completamente saturado, ¿verdad? O sea, 0 dobles enlaces, ni posibilidades de formarlos. Entonces ahí resolveríamos la primera parte. Después dice, clasifique las bases conjugadas en el orden que predeciría de la más estable a la menos estable. Entonces, las bases conjugadas de la menos estable a la más estable. Eso de estabilidad me ayuda a estabilizar las estructuras de resonancia. Pregunto. Me ayuda a estabilizar una carga el hecho de contar con estructuras de resonancia. Sí. Sí, Muy bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir ya? Que en aquellas donde tengo estructuras de resonancia, tengo yo un grupo hecho, ¿verdad? Porque estas son las bases conjugadas, entonces. Tengo un primer grupo, porque voy haciendo la distribución. Tengo un primer grupo. El primer grupo está constituido ¿de quién? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
de esta base conjugada del ácido acético, que es nuestro 1, de este otro ácido, cuya base conjugada es esta y tiene aquí inmediatamente sobre este carbono 3 fluoros, o 3 fluoruros, perdón. Y después la otra que tiene conjugación, resonancia es la 4. Que la 4, la diferencia con esta anterior es que el carbono que tiene los fluoros está un toque más lejos. exactamente hay un carbono de por medio aquí. Hay uno más y aquí es donde tengo los 3 fluoruros. Y aquí hay un carbono. Lo voy a poner así para evidenciar, ¿verdad? Mejor vamos a ponerlo con carbono aquí también. Carbono, carbono. Tiene 2 hidrógenos. Viene ese carbono y tiene los fluoruros, perdón, aquí. Que ese sería nuestro compuesto número 3. Todos estos son los estabilizados por resonancia. Los que no son estabilizados por resonancia, yo diría que definitivamente tienen que ser menos estables, ¿verdad? Porque la carga no puedo estabilizarla a lo largo de ningún lado, solo están puntualmente sobre un átomo. Y en esos casos, ¿cuáles son? Estamos hablando del peroxiácido, ¿verdad? Lo voy a poner así para ver bien la geometría. Y estamos hablando, perdón, ya aquí, como son bases conjugadas, estamos hablando de esto, ¿verdad? Y el otro caso que no tiene conjugación es este. Entonces ya dividimos los 5 compuestos en 2 grupos. Los que tienen estabilidad por resonancia y los que no la tienen. Porque ya sabemos que resonancia es prácticamente es el factor que más pesa en estabilidad. ¿Ok? Entonces sigamos analizando nuestras bases conjugadas. Ok. Este oxígeno de aquí es el que tiene la carga. Este oxígeno en esta otra molécula es la que tiene la carga. ¿Tienen los dos alguna hibridación diferente? Los dos son oxígenos. Entonces el mismo átomo. Ahí, ¿se acuerdan que uno tiene que analizar en estos casos cuáles factores? Analizábamos tamaño, electronegatividad, o primero electronegatividad, tamaño, los alrededores, y después, digamos, nos íbamos a resonancia, que era lo que más pesaba. Pero ya hicimos esa división por resonancia. Y entonces aquí la carga está en 2 átomos, que son el mismo oxígeno. Por lo tanto, tienen el mismo tamaño. Pero vamos a ver si son, ¿qué? Si tienen hibridación diferente, porque yo sabía que la hibridación me cambia, ¿qué? La electronegatividad del átomo, ¿verdad? Entonces, los 2 oxígenos tienen la misma hibridación. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Porque tienen exactamente 4 grupos unidos a él. Uno esperaría que su forma fuera, ¿qué? Tetraédrica, ¿verdad?
Pero una tetraédrica súper deformada, ¿verdad? Ya. ¿Y por qué digo yo deformada? Porque no es lo mismo tener grupos, el mismo tipo de grupos, que sería en este caso un tetraedro perfecto, ¿verdad? Que empezar, y tengo que poner el oxígeno, empezar a tener dos pares de electrones con el oxígeno ahí y dos grupos. ¿Por qué? Porque ellos van a estar, ¿qué? Únicamente unidos con el oxígeno, no están compartidos, entonces están más cerca. Ya habíamos dicho, va a cerrarme este ángulo de enlace, me lo va a cerrar muchísimo, a tal punto que prácticamente ese tetraedro ya perdió toda su forma y casi que se dice que la geometría aquí es geometría angular, nada más, un ángulo que hay ahí. Eso dicen. Pero bueno, siempre tiene 4 grupos para no complicarnos nosotros la existencia. Decimos, son 4 grupos, entonces es sp3 y me imagino ahí un medio tetraedro. Este otro que es también, tiene 4 grupos, por lo tanto también es SP3. sp3 y por lo tanto los dos tienen igual carácter S. Los dos son igualmente electronegativos. O sea, oxígeno, estamos parejos. Vamos a los alrededores. Ya vimos, no tiene resonancia, es el mismo átomo con la misma hibridación. Seguimos observando el resto de la molécula. ¿Qué hay a la par de ese oxígeno en el peroxiácido? Un oxígeno. Otro oxígeno. Ajá. Tenemos un carbono y aquí otro oxígeno. Bueno, y aquí otro carbono con 3. Aquí tengo un carbono, hidrógenos, y después otro carbono con 3 hidrógenos. Carbono versus oxígeno. ¿Qué está pasando entre este carbono y este oxígeno? ¿Le ayudará el carbono a minimizar esa carga negativa que tiene de alguna forma? Por ejemplo, por efecto inductivo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de efecto inductivo? Que había de dar electrones, que era el caso de los grupos alquilo, como estos que tenemos aquí. Esto es un grupo alquilo, CH2, CH3. Ellos dan densidad de carga más bien. Entonces, si eso es el caso, que lo es, ¿qué pasa con esta carga? Bueno, que ya aquí tenemos, digamos, que se da densidad de carga para acá. Entonces, realmente la presencia de este grupo alquilo aquí no me está ayudando con esa carga, porque él más bien da densidad de carga negativa. No me está dando estabilidad por inducción, todo lo contrario. En cambio aquí, ¿qué pasa? Un oxígeno a la par. Es un átomo electronegativo. Y todavía tengo aquí este otro oxígeno que ya yo sé que está pasando. Esto más bien tiene esta tendencia. Por efecto inductivo, por electronegatividad, lo que hay ahí. Más bien, como hay otro átomo electronegativo a la par, va a estar casi que peleándose, por así decirlo, la carga con el oxígeno. Está drenando también densidad de carga. Y todavía este grupo nosotros sabemos que va a drenar densidad de carga. Entonces, ¿dónde va a estar más estabilizada la carga? ¿Cuál es el menos malo? El que tiene los 3 oxígenos.
El que tiene 3 oxígenos. Este es el menos malo. Entonces, en términos de la pregunta, dice, ¿cuál dice? Ordénelos de la más estable a la menos estable. ¿Cuál sería la menos estable? La que tiene solo un oxígeno. Exacto. Este sería el último. Y volvamos a ponerle la numeración que tenían. Porque este era el número 3. Y este era el número 5. Y este más bien es el número 4. Entonces, si los vamos ordenando del más malo, ¿verdad? La base conjugada más mala, menos estable, esa sería nuestra base conjugada menos estable, ¿verdad? La 5. La menos estable. ¿Cuál le seguiría? Tiene que La seguir 3. la 3, ¿verdad? Porque la 3, el asunto es que no tiene resonancia. Ok, vamos a ver entre estos 3 que tenemos aquí. Analicemos con cuidado. Los 3 tienen el mismo tipo de resonancia, ¿verdad? Esto viene para acá y esto viene para acá. Aquí, este viene para acá y esto viene para acá, ¿verdad? Y aquí también. Están en igualdad de condiciones. ¿Estamos de acuerdo? A ese Sí. nivel. Ok, ¿hay algún otro factor que me afecte? Analicemos entonces las estructuras. Tengo un carbono aquí y aquí que tengo un CH3. Este grupo es dador de densidad de carga por efecto inductivo. Esa carga negativa no es que me la... O sea, no me ayuda a tenerla ahí. ¿Verdad? Ok. Vamos con este otro caso. Un carbono. Y aquí tengo un carbono, pero en lugar de hidrógenos, como está aquí, que tengo Flor. fluoruros, flúor. Y el flúor es un átomo que muy electronegativo y que tiende a hacer él. A drenar entonces, a querer tener la carga negativa que haya. Él empieza a atraer densidad de carga negativa, la quiere. Entonces, por efecto inductivo, él es que drena densidad de Receptor. carga. Entonces, al tener una carga aquí, aparte del efecto resonante, este efecto inductivo que hay aquí, que me drena densidad de carga, ¿me ayuda o no me ayuda a estabilizar esa carga? La Sí ayuda, ayuda. profe. Definitivamente. Exactamente, me ayuda a estabilizarla. Ok, y en este caso, ¿qué pasa? Este trifluoruro de aquí está más alejado. ¿Dónde se siente más en términos de la estabilidad de esta carga? Cuando el flúor está más cerca, ¿se siente más su efecto o cuando está más lejos? Cuando está Cuando más está cerca. cerca. Cuando está más cerca, entonces, ¿en cuál estará la carga más estabilizada? ¿Cuando los No. fluoruros están más cerca o cuando están más lejos? Cuando está más cerca, como en la 2. Exactamente, entonces, de todas estas estructuras, de la 1, 2 y 4, ¿cuál es la que estabiliza mejor la carga? La segunda. La 2. Entonces, de todas esas estructuras que son las bases conjugadas, ¿cuál es más estable? Aquella donde esa carga va a estar más estabilizada.
Entonces, la base conjugada más estable por fuerza es la 2. ¿Y quién sigue? Por lo tanto, entre el 1 y el 4, ¿cuál es el que sigue en estabilidad? ¿Cuál es La más 4, estable? profe. La 4 es más estable. Y luego sigue la número 1 y después la 3 y la 5. Ese sería el orden de estabilidad de las bases conjugadas. Y vean que aquí está. Esta de aquí es la más estable. Esta es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 en orden de estabilidad, ¿verdad? ¿Nos quedó claro? Sí, profe, perfecto. Ok, a los demás compañeros también. Sí, Sí, profe. profe, una pregunta. Ujú. Digamos, el efecto que va a tener la resonancia es como el más importante, digamos. Es el más importante. Y después, el inductivo. O ya depende del caso de Depende que del se estudie. caso que va, no me atrevo a decirle uno o el otro. Depende del caso, porque vean que aquí lo que nos ayuda es ser ordenados, ¿verdad? Hicimos una primera subdivisión, resonancia, porque eso sí, efectivamente, incluso el libro lo dice, ¿verdad? Es el factor de más peso. Entonces yo divido, a ver, si me voy a analizar las estructuras que no tienen resonancia, por ejemplo, empiezo con los átomos donde está la carga. ¿Son el mismo tipo de átomo? ¿Es el mismo elemento? Ok, sí. Pero si no lo fuera, ¿qué tengo que hacer? Irme a electronegatividad. Entonces, si por ejemplo hubiera sido un nitrógeno el que tiene la carga, ¿cuál es más electronegativo entre el nitrógeno y el oxígeno de acuerdo a lo que nos dice la tabla periódica? El El oxígeno. oxígeno, El oxígeno, entonces la carga va a estar mejor en el oxígeno que en el nitrógeno. ¿Ok? Si los átomos son diferentes. Si son el mismo átomo, me voy a qué. Ok. ¿Será que tienen una hibridación diferente que me afecte la electronegatividad? Reviso hibridación. Si es la misma, sigo analizando el resto de la molécula a ver si hay otro factor que me esté afectando, que esté más cerca, como esos grupos, esos fluoruros de ahí, que entre más cerca estén, el efecto de drenar densidad de carga se siente más, ayuda más que si están más lejos. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde están esos grupos electronegativos que me ayudan con esa carga? ¿Tienen o no? Ah, no tienen. Ok. Entonces, así voy con los demás. Tengo que analizarlos. Y una de las cosas importantes es la práctica. Eso es clave. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra consultita para seguir la tercera parte de este ejercicio? No, ninguna. Ninguna. Ok, muy bien. Entonces, la parte C dice, clasifique los compuestos originales en orden del ácido más fuerte al más débil. Entonces, vean qué interesante. Nosotros ya vimos que un ácido fuerte me da una base débil. debilísima. Mm, Ok. Y entonces, por lo tanto, una base débil, ¿qué es? ¿Más estable o menos estable?
Que ultra que es fuerte. En términos generales, normalmente ahí estaríamos hablando de que la más débil, o sea, que la que está tranquila, una base débil es que es menos reactiva, ¿verdad? Entonces quiere decir que ella está, pongámoslo en lenguaje popular, está más contenta como está. Entonces no va a reaccionar, reacciona más lento o casi no reacciona. Entonces, ¿cómo está relacionado lo que acabamos de hacer con esta pregunta? Lo, Bueno, diga, compañera. ah, lo siento. Lo más Tranquilo. estable sería lo más débil. Lo más estable, no, la base más estable Ajá, es la sería base más débil. más débil. Ajá, la base más débil. Y por lo tanto, una base débil, ¿qué la produjo? ¿Un ácido fuerte o un ácido débil? Ha sido Un fuerte. ácido fuerte. Un ácido fuerte. Un ácido fuerte me produce una base débil, o sea, una base que no reacciona, que reacciona menos, digamos, que las otras porque es más estable, ¿verdad? Entonces aquí quiere decir que yo dije que la 2, este acomodo que habíamos hecho aquí nosotros era en función de qué? De los más estables, ¿verdad? Este era estabilidad. ¿Qué me estabilizaba esas bases? Esos compuestos que teníamos ahí, ¿qué me los estabilizaba? Ahí vimos La resonancia. la resonancia, el efecto inductivo, la electronegatividad del átomo donde está la carga, todo eso lo tomamos en cuenta y eso hicimos el análisis en función de la estabilidad de la molécula. En términos generales. Pero ahora me piden ordene eso por acidez. Y acidez, como decíamos, es relativo a. Entonces ahora lo que tengo que analizar es, ok, ¿cuál de esos ácidos me da la base más débil? Entonces, si yo ordenara estos ahora en términos de base débil, ¿cómo sería el orden? ¿Quién sería la base más débil? Y podemos ver ahí las estructuras. El 2, la base más débil, la especie 2, o la especie 5 para irme en los extremos. La especie 5 aquí está. ¿Cuál es la El 2 base más sería débil? más. El 2. El 2 es la base más débil. Entonces, realmente, el 2, el 4, el 1, el 3, el 5. Este es el orden de que esto es estabilidad. Y este que acabamos de acomodar aquí es basicidad. Viéndolo a la luz de que de la reacción, y voy a poner aquí, de tener la base que reaccione con el agua me daría esto y esto, ¿verdad? Viéndolo a la luz de eso, de la reacción de esto con el agua que me produce, o con
puse el agua por poner, el medio acuoso, ¿verdad? A la luz de esa reacción, resulta, vamos a poner los equilibrios, ¿verdad? Porque ya sabemos que esta sería la base más fuerte de las que tenemos ahí, a la luz de eso. Entonces, si esto es así, si al ser fuerte quiere decir que proviene de un ácido débil, entonces, ¿cuál es el orden de acidez, de más fuerte a más débil de estas especies que vimos? El ácido más fuerte es el que me da la base más Más débil. débil. ¿Y cuál era la base más débil? La 2, ¿verdad? Entonces, la número 2, que es esta, sería mi ácido más fuerte. Porque aquí, ¿qué pasa también? Analicemos el ácido como tal. Resulta, y vamos a arreglar esto aquí, resulta que siempre que hacemos esa evaluación, nosotros tenemos que ver, hace un rato, como lo vimos, el antes y el después. El antes porque ahí me doy cuenta quién pierde el protón y por qué también. Entonces, este enlace aquí entre el oxígeno y el hidrógeno será tan fuerte como este. O uno de los dos es más débil. Pregunto. Vean que estamos analizando absolutamente todo. Tengo las estructuras y empiezo a hacer el análisis del ácido como tal. Yo sé que en los dos casos habíamos hecho el análisis de que este se pierde, pero de esos dos, ¿cuál se va a perder más fácil? Bueno, se va a perder más fácil aquel que pueda estar debilitado por algo. Y aquí nosotros sabemos que tenemos que se me drena densidad de carga para acá, pero muchísima para acá por la presencia de los flúors. En ese caso, el efecto inductivo de la presencia de esos átomos electronegativos que drenan densidad de carga es muy alta y hace que este enlace sea más débil que este de aquí. ¿Por qué? Porque aquí más bien tengo un grupo alquilo que, ya sabemos, da densidad de carga por efecto inductivo. Entonces, este es un enlace más débil que se va a romper con mayor facilidad. Y todavía, cuando se rompe y obtengo la base conjugada, esa base conjugada, además de estar estabilizada por resonancia, como lo está aquí, ¿qué pasa? Tiene el efecto inductivo de drenación, que se da el drenaje de carga gracias a ese efecto inductivo por esos átomos electronegativos. Entonces, el ácido más fuerte es el 2, porque me genera, ya vimos por qué, en el antes y el después, porque me genera la base conjugada más débil, que resulta ser
esta de aquí. Y da la casualidad que eso me corresponde con qué? Con esto que hice aquí en cuanto a la estabilidad de qué? De las bases conjugadas. Coincide con esto. Profe, Ujú. de hecho, podría proponer un análisis diferente y me gustaría que lo escuchara para ver si Ok, podemos verlo también desde otro punto de vista que está muy interesante también. ok. Lo importante también aquí es recordar eso. El orden. Analizo el ácido. ¿Cuál es el protón más ácido que tiene? Y lo hago a la luz de ese análisis que acabamos de hacer aquí, ¿verdad? Que cómo se debilita ese enlace por efecto de esos grupos electronegativos que drenan carga. Y ya decido cuál es el enlace que está más débil. Me voy al otro lado ya. Escribo la típica reacción de acidez y basicidad. Más bien aquí debía escribirla así, ¿verdad? En el caso del ácido, antes de que el compañero me diga algo. Y en ese caso era para esa molécula que estamos viendo, el ácido más fuerte, sabemos que es este. Perdón. Que la reacción sería esta. Después de haber hecho ese análisis que hicimos en el ácido, ya llego y hago el de la pérdida del protón. Y ya sé que tengo esto. Y además, perdón, ¿qué tengo? Tengo la posibilidad de que esa carga va a estar estabilizada también por efecto inductivo por la presencia de los fluoruros, ¿verdad? Digamos que ese es el orden del análisis para no perderse uno. Esa es mi recomendación. Pero bueno, ok. ¿Qué dice el compañero? Sí, profe, mi análisis iba por esa misma línea, analizando, digamos, las reacciones. Mi análisis sería el siguiente. Cuanto más ácido es un compuesto, sabemos que el equilibrio va a estar más desplazado hacia la derecha. Esto nos Ujú, podría indicar, esto nos podría indicar que un ácido va a ser más ácido cuanto más estable sea su base conjugada. Por ujú. cuanto la base conjugada esté más estabilizada, eso nos quiere dar a decir que el equilibrio va a estar desplazado hacia la derecha, hacia los productos.
No Ujú. sé cómo lo escucha, Sí, profe. exactamente, pero estamos de acuerdo, pero el asunto de comprobarlo es haciendo todo esto. Claro, sí, por supuesto. A lo que yo decía era que uno lo podía ver también desde el lado del equilibrio. No, es que de hecho es así, porque usted cuando hace todo este análisis se da cuenta que hay mayor estabilidad y entonces cuando le dicen, bueno, aquí hacia dónde se desplazaría la reacción en este caso, bueno, sabemos que va a ser, vamos a tener para acá, que es un ácido mucho más fuerte que el ácido acético. ¿Cuánto? Bueno, yo no sé, pero está más que aquí. Aquí vean cómo está. Aquí es todo lo contrario, porque esta no tengo cómo estabilizarlo. Entonces aquí más bien el equilibrio va a estar desplazado hacia dónde? Hacia esta parte, que coincide con lo que usted está diciendo. Pero tuve que haber hecho el análisis, ¿verdad? Porque aquí lo importante es tratar de hacer todos esos análisis sin saber las pecadas. Y entonces pues uno va hacia la pecada y revisa, ay, sí, tengo razón, lo hice bien. Se justifica. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente, profe. ¿Los demás compañeros? También. Ok, muy Sí. bien. ¿Alguna otra duda? Lo mío solo era eso, porque digamos, en el libro, bueno, en la parte de el libro que es para las respuestas, digamos, se va más que todo para, digamos, lo envía usted a buscar el apéndice que tiene las PKAs y después lo analiza con todo PKA, entonces era más que todo para ver esta parte de la explicación, que siento que es Ujú. mucho más clara, que no simplemente valores y ordene. Sí, claro, no, porque al final es que el libro está tratando de que usted vea el valor y justifique, ¿verdad? La tirada a veces con ese enfoque es que entonces uno se vuelve perezoso. Entonces es mejor no ver las pecadas y tratar de ubicarlos. Bueno, este va a ser más ácido que este. ¿Cuánto es? Me voy a dar cuenta cuando vea las pecadas, pero voy a estar en la capacidad de eh, ordenarlas, ordenar los compuestos, que al final de eso se trata, ordenarlos en términos de su acidez y basicidad. Y también otra cosa importante es que uno con el uso se va aprendiendo algunas pecadas. Uno ya sabe, por similitud, por ejemplo, que definitivamente las pecadas de este compuesto y este, del agua y un hidroxilo, un alcohol, serán parecidas. ¿Qué piensan ustedes? Y son tan parecidas que esto está súper desplazado para acá, ¿verdad? De hecho lo son, pero ustedes pueden analizarlo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Entre una estructura y la otra. Bueno, esta aquí lo que tiene es un grupo R, en lugar de ¿qué? De un hidrógeno. Cuando este grupo, ¿qué hace? Por efecto inductivo,
da densidad de carga. ¿Aquí el hidrógeno hace algo? No. Entonces las pKa de estos dos tipos de compuestos, de un compuesto con esta estructura versus la del agua, tienen que ser muy parecidas. De hecho, más bien, ¿cuál va a ser más ácido? Pero por muy poquito. El agua. Y ustedes ya entienden por qué. ¿Verdad? Ok. ¿Qué otras dudas? Lo mío era eso porque, digamos, el 246, 247 y no sé si 248 van muy parecidos, digamos, de ver la Ujú, estructura, resonancia y cuál es más ácido, bueno, ordenándolos, digamos, en tendencia. Entonces, ujú. era como preguntar para hacer los otros como con ya una explicación. Ok. Muy bien. ¿Algunos de los otros compañeros? De hecho, lo que más me costaba era ordenar y creo que con esto ya me quedó claro. Entonces, no tengo más dudas. Ok, perfecto. Profe, yo, bueno, tenía la duda del capítulo 3, pero viendo el análisis que usted ha realizado, la verdad me parece más oportuno para este momento, quedarnos en este capítulo 2, ya que el capítulo 3, como dije, aparte que sí está un poco fuerte, pienso que necesito un poco más de tiempo para analizar mejor el capítulo. Entonces propongo, no sé si le parece bien, si podemos ver en este mismo capítulo el ejercicio que sigue de estos, que sería el 2.49, ya que me gustaría ver el análisis que se le puede hacer a esto y también al que le sigue, al 2.50. También me interesaría bastante conocer ese análisis para poder predecir este tipo Ok, de, está de compuestos. interesantísimo. Ok. Eso que está proponiendo el compañero, el ejercicio 249. Ujú. Entonces, nos están poniendo la siguiente reacción. Y dice, prediga los productos. Y nos está soplando, porque dicen que es una reacción ácido-base. Entonces debemos analizar de la misma forma que hicimos el análisis anterior. Primero, analicemos si es ácido-base, estamos hablando de qué? De estabilidades, de esos enlaces, ¿verdad? Para ver cuál es
el enlace más débil de todos esos. Entonces, analicemos. Diferencias de electronegatividad del carbono con hidrógeno. Pues hacen que todos estos enlaces sean covalentes no polares, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. Sí, profe. Aquí este enlace que estoy marcando, ahorita más, carbono-oxígeno es covalente polar. Y el oxígeno con el hidrógeno es covalente polar también. polar. Y el momento dipolar viene para acá. Entonces, ¿cuál de los enlaces es más propenso a que se vaya a romper por alguna razón? Definitivamente, ¿cuál va a ser? El ¿Carbono, hidrógeno electrocarbono. o oxígeno, hidrógeno? Oxígeno, hidrógeno, ¿verdad? Me dijeron. Sí, Ujú. Ok. Entonces, de aquí, de fijo, este es el que vamos a perder. Es el más débil. Muy bien. Vámonos a esa otra molécula que tenemos ahí, el metil litio. ¿Qué pasa ahí con el carbono y los hidrógenos? Covalentes no polares, ¿verdad? Versus este de aquí, que es oxígeno, hidrógeno. Entonces, entre este y estos, ¿cuál se puede perder? El del primero, profe, el de Este de aquí, exactamente. Sigamos analizando esa molécula. ¿Viene quién? Viene un litio. Uy, uy, uy. Ok. De hecho, en el libro me lo están dibujando así este enlace. Pero ¿cómo será ese enlace? Les pregunto yo. Electronegatividades. Y entonces ahí me voy a la tabla periódica. ¿Quién es más electronegativo? Entre el litio y el carbono. el carbono, profe. El carbono es el que aquí va a tener una densidad de carga negativa grande y este positiva. Que casi, pero no. Casi tengo esto. Casi, pero no lo tengo. Por eso lo escriben así como si fuera covalente, pero le falta poquito para hacer así. Pero esto que está aquí me demuestra que ¿qué? Que hay una polaridad enorme ahí. Que este carbono definitivamente, como está a la par de un átomo tan electropositivo, él va a estar muy ¿qué? Con mucha densidad de carga. Así, pero muchísima. Entonces, en ese caso, ¿dónde voy a tener yo una densidad de carga positiva aquí? En este otro. Ya vimos que el más débil para perderse, ¿cuál va a ser? El hidrógeno de aquí. Porque esto no, ¿verdad? Por otro lado, si comparo los dos compuestos, ¿cuál tiene una densidad de carga bien negativa? Está aquí. Específicamente sobre este carbono, ¿por culpa de quién? De ese litio.
porque casi tengo esto, les comento. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Quién se va a raptar este hidrógeno? ¿Quién se lo rapta? Este. Prácticamente la flecha la debería yo poner como así. Voy a quitar esto de aquí. Este. Casi que ahí la flecha es como así. Porque este par de electrones que tengo aquí están cerca de quién? Del carbono, por lo que estoy describiendo aquí, ¿verdad? Esa diferencia de electronegatividad tan grande. Este par de electrones prácticamente es del carbono. Entonces, esto es lo que va a ocurrir. Con ellos toma este protón, que es el que está enlazado más débilmente al oxígeno, el más ácido en esta molécula, y entonces ese par de electrones se viene para acá. Y el producto de esa reacción, que sería una cosa así en el equilibrio, casi que esto es súper pequeño ahora. Lo que voy a tener aquí es esto más CH4 y el litio se me viene a estar aquí con este oxígeno. Y bueno, ya nosotros vamos a ver esto. Es un gas a temperatura ambiente. Pero vean por qué se da esto, porque vean que aquí tengo un átomo sumamente electropositivo a la par del carbono, que entonces ahí el carbono está muy electronegativo, con densidad de carga negativa muy grande sobre él, que hace que se comporte como una base muy fuerte. Por lo tanto, ¿y cuál es el ácido conjugado? Dicen del metil-litio. ¿Cuál sería el ácido conjugado? Está aquí actuando como base. Entonces, ¿su ácido conjugado cuál es? Ese que acabo de señalar, el metano. Y preguntan, ¿esperaría que el metil-litio, es decir, ese compuesto, metil-litio, dice, esperaría que, a ver, fuera una base fuerte o débil? ¿Qué impresión les causa a ustedes? ¿Es una base fuerte o débil? A lo que vieron aquí. ¿Qué piensan? Es que según la definición de Lewis, una base fuerte es un nucleófilo, o sea que va eh, o sea que tiene electrones disponibles Ajá, y esa lo para tiene. formar enlaces. Ajá, Entonces, como tiene eh, electrones disponibles, va por ese hidrógeno. Entonces yo diría que es fuerte. exactamente, fuertísima. De hecho, revisen ustedes la pK de un alcano. ¿Cuánto es? Anda como en 50. Entonces, su base conjugada es fuertísima, porque es un ácido debilísimo.
Entonces es una base muy fuerte. Exactamente. Profe, Ujú, usted mencionó que el metano es un gas a ujú. temperatura ambiente, ¿verdad? ¿Sí? Yo estaba leyendo algo muy curioso aquí en el libro que decía de que en la luna más grande que tiene el planeta Saturno, mediante una fotografía de radar, se observa que hay lagos de metano. Entonces, Es, eso, ajá. eso nos quiere decir a nosotros que ahí el tema de la presión, ¿cómo estaría? ¿Estaría muy, muy alta? ¿Qué le hace pensar que algo que, por ejemplo, voy a hacerle una comparación. Usted tiene el agua, ¿verdad? Ujú, Pero si usted se va a, digamos aquí, usted está aquí en el trópico. Nuestro invierno, ¿cuál es la temperatura? A veces calientísima, ¿verdad? Y esos aguaceros, y usted ve el agua. Pero si usted se va a un país de estos templados, al norte, cuando la temperatura baja, el agua como está, ahí no cae un aguacero, ¿qué es lo que cae? nieve. Nieve, el agua que se congeló, Ujú, ¿verdad? Si usted calienta, vamos, entonces el agua puede estar congelada, estado sólido, a temperaturas muy bajas. Empieza usted a subir la temperatura, va a tener la líquida. Empieza a subir la temperatura a 100 grados, lo tiene un gas. Entonces, aquí, ¿qué pasa? A nuestra temperatura ambiente, nuestra, es un gas. Si empiezo a bajar la temperatura, pero muchísimo, puedo llegar a tener un líquido. ¿Qué quiere decirme el hecho de que digan que hay lagunas de metano? O sea que ahí se ve el metano líquido, que la temperatura es muy, muy baja. bajísima. Es más, búsquese el punto de fusión de esa cosa. Bajísimo. Entonces eso es lo que quiere decir. Ahí tendríamos que ir nosotros con una ropa térmica terrible. ¿Verdad? Bro, y Ese es el también, punto. ujú, y el tema también de la presión sería una presión muy alta también, o la presión podría estar, Ahí la eh, presión, bueno, afecta también, desde luego, pero habría que ver de cuánto podría ser. Profe, el punto de fusión es menos 182 grados centígrados. Ah, imagínese. híjole, ¿Cómo quedamos nosotros? Bueno, no nos hemos bajado de la nave espacial y quedamos congelados, ¿verdad? sí está fuerte. Está, sí, punto de fusión. Ahora, y líquido, porque no es que esté congelado, está líquido, entonces es un poquitito más alto, un poquitito, ¿verdad? ¿Qué Súper será? interesante, profe, eso. Como en menos 50, menos, no hombre, menos todavía, tiene que ser casi Menos como menos ciento 80. sesenta y uno. En líquido. Ajá. ¡Ah! Imagínense. Sí, no. Sí, no, Congelados. apenas nos vamos bajando, ya vamos como unos cubos de hielo ahí. Exactamente. O sea, ya no pudimos ni salir. Sí, Qué no. puña. No hay ropa que aguante eso, yo creo todavía. Pero bueno, a lo mejor sí, uno no sabe. Ujú. Ok, Gracias, profe. ok, Buenísimo. muy bien. Y la siguiente, que es la que decía el compañero, dice, identifique a los reactivos de estas reacciones ácido-base como ácidos de Lewis electrófilos o como bases de Lewis nucleófilos. Utilice flechas para mostrar el movimiento de los pares de electrones en las reacciones. ¿Ok?
Lo bonito de esta forma es que en el libro les están hablando ya de ácidos de Lewis, que son los electrófilos, y bases de Lewis, los nucleófilos. Entonces, aquí tenemos este ejemplo. Y tenemos la reacción con este halogenuro de alquilo, o sea, el clorometano, con este, que es la base conjugada de quién? Del metanol, por cierto. Entonces, entre estos dos dice, ¿cuál es el ácido de Lewis y cuál es la base de Lewis? Y la base de Lewis es el nucleófilo. O sea, una base es capaz de compartir electrones, los da. Esa es la definición, ¿verdad? Y un ácido más bien los acepta, ¿verdad? De acuerdo a la definición de Lewis. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿dónde están los electrones? Aquí y aquí. ¿Cuál de estos átomos puede dar electrones? ¿Y por qué? El oxígeno para estabilizar la carga, ¿no? Ajá, muy bien. Y queda siempre con 8 electrones de valencia y sin problemas. Si el cloro lo hiciera, ¿qué pasa? Quedaría con carga Positiva. positiva, o sea, no es favorable, ¿verdad? No. Entonces, ¿quién es mi base de Lewis? Es decir, el nucleófilo. Esta especie. O sea, este es mi nucleófilo. Profe, no es que en el libro dicen que esa base es de las más fuertes que existen. Esa base, no, porque la más fuerte son de estas que estábamos viendo aquí, esto de aquí, donde el carbono es un anión prácticamente. Esas son las más fuertes. Pero estas son de las más manejables que puede uno tener ahí en el laboratorio, hacerla y va a reaccionar, pero esta, bueno, esto para tenerlo hay que tener muchas condiciones adecuadas para que no reaccione, más bien, que reaccione en donde yo quiero que reaccione, ¿verdad? Entonces, relativamente hablando, esta de aquí puede ser muchísimo mejor que un montón, pero no es así la más fuerte. Lo dicen seguramente hablando relativamente y comparan con alguna ahí, ¿verdad? Entonces, ¿nos quedó claro ahí quién es quién? Sí, profe. Y Sí. la flecha, ok, muy importante, ¿cómo iría la flecha? La flecha tiene que salir del oxígeno por fuerza, pero ¿para dónde va? ¿Quién podría ser el aceptor de la carga en esta otra molécula? El cloro. ¿Será el cloro? De ahí lo vería raro que fuera el carbono. No sería. Pero ¿qué pasa, por eh, ejemplo, si usted tiene el oxígeno? Ok, vamos a quitar esto. Va para el metilo, para el carbono, pero es que a su vez, esto sucede.
perdiendo siempre esto. Porque vea que, de hecho, en el libro, y aquí no lo puse yo, en el libro me dan la reacción completa. Y yo no se las puse. Efectivamente, para que eso me pase, ese tiene que ser el movimiento de flechas. El oxígeno viene sobre el carbono y entonces inmediatamente el carbono no puede quedarse con 10 electrones. Por lo tanto, ¿cuál es el grupo que se puede perder más fácilmente? Hay el cloruro, porque el cloruro se puede llevar ese par de electrones y él queda contento o no. Le quedan los 8 electrones de valencia y una carga negativa. Queda muy bien. Contentísimo, diría yo, profe. Exactamente. Esa es la forma radicalaria, profe, del cloro. No, no es radical, porque vea que Ah, tengo pares de electrones completos ujú. y carga negativa. Con la siguiente reacción, vean lo que tengo. La que sigue. CH3 o CH3. Ojo aquí, CH3, entonces claro, no he terminado de ver esto y ya yo sé que esto está así. Más el agua. De hecho, ustedes ya aquí perfectamente podría yo no completar la reacción y ustedes me la pueden dar prácticamente. Pero, ok, en el libro me la están dando. Vamos a ponerla. Ok, entonces esa reacción, analicemos. ¿Quién puede compartir ahí los electrones? ¿Quiénes tienen los electrones? Los oxígenos. ¿Verdad? Aquí están y aquí están. ¿Quién podría compartirlos? Un oxígeno que ya tiene carga positiva y tener otra. O un No, oxígeno que tiene los dos pares. el de los dos pares. Exacto. Y además, bueno, ya me escribieron la estructura. Miren, aquí ya me quedó este oxígeno sin ese grupo metilo y ahora lo tiene quien este otro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es este oxígeno el que me está ¿qué? Compartiendo los electrones. Entonces, ¿cuál tiene que ser el movimiento? Sale del oxígeno, va para el carbono. ¿Por qué? Aquí lo estoy viendo, vean dónde está ese carbono. Pero entonces, inmediatamente, ¿qué pasa con este par de electrones que están aquí? Ay, no me sirvió. Qué vacilón. Inmediatamente, ¿qué pasa? De ese par de electrones vienen para el oxígeno. Aquí están. Ese sería el movimiento adecuado de electrones y las flechas. ¿Y cuál es mi nucleófilo?
Este es mi nucleófilo, solo que aquí este nucleófilo lo puedo escribir así. Ven que aquí lo escribí como que con carga negativa porque la tenía. Aquí el nucleófilo no tiene carga negativa, pero sigue siendo nucleófilo. Tiene un par de electrones que puede dar, o sea, se puede comportar como base de Lewis. Y el electrófilo es esta otra especie. Entonces aquí nucleófilo y este es mi electrófilo. Aquí el electrófilo es este. Profe, Ujú. se podría generalizar que todos los compuestos que tengan carga positiva en una reacción son electrófilos o depende. No, si son electrófilos, ya tienen la carga positiva. Son electrófilos. Tiene Bueno, carga gracias, profe. positiva ahí, es un electrófilo. Lo podemos catalogar como tal. O sea, es un ácido de Lewis. Yo diría que ahí podríamos decir es un ácido de Lewis. Ujú. Ujú. Ok. Entendimos, captamos la idea aquí. Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Excelente. ¿Y los demás compañeros? Yo Sí, sí. también. Ok, excelente. Entonces, si quieren, hacemos esta otra. Es este, que es un aldehído, que lo hacen reaccionar con amoníaco. Y la reacción que se da es esta. Entonces, ustedes hagan el movimiento de electrones. Primero, ¿qué hago? Podemos no ver todavía el producto. No lo analicemos. Veamos solo los reactivos. ¿Dónde están los pares de electrones? Tengo En el en el oxígeno 2 pares y tengo en el nitrógeno 2 pares. O sea, aquí perfectamente, ¿qué pasa? cualquiera podría dar, profe. Cualquiera podría, pero Ujú. ¿cuál estaría mejor compartiendo el par de electrones? El nitrógeno, Exacto, ¿por qué? porque el oxígeno con carga negativa va a ser, o sea, va a favorecer más que tenga la carga negativa el oxígeno que el nitrógeno. ¿Por qué? Mm, ¿Qué diferencia hay entre el oxígeno y el nitrógeno? Que El el oxígeno, electronegativo. ajá. Exactamente, si vemos la tabla periódica, el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno. Entonces ahí esperaríamos que fuera el nitrógeno el que dé el par de electrones, o sea, el que funcione como nucleófilo en este caso, porque además, ¿qué pasa con este oxígeno? Está todavía más electronegativo que el oxígeno normal, entre comillas. Es un sp2, ¿verdad? Entonces, eso esperaríamos.
En este caso, analicemos ahora el producto. ¿Qué pasó? Efectivamente, el nitrógeno, vean lo que hizo. Está compartiendo el par de electrones. ¿Y qué pasó con el oxígeno? Miren, aquí estaba sin carga y ahora la tiene. ¿Cuál sería el movimiento entonces de electrones? De acuerdo a esto, el nitrógeno se unió al carbono porque era el único lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese carbono podría, entonces, cuando recibe ese par de electrones para formar un nuevo enlace, este otro enlace pi pasan los electrones que estaban ahí, pasan al oxígeno. Y entonces el carbono no me queda con 10 electrones. Lo puedo dejar con 8. Y entonces, como el nitrógeno está ahora compartiendo, si saco lo de las cargas formales, me doy cuenta que este me queda negativo y este positivo también. Ahí corroboro que efectivamente esté yo en lo correcto. ¿Les parece? Sí, profe, totalmente. Ok, muy bien. Muy bien. Ok. Y de hecho ahí siguen, ya les digo, 6 ejercicios más de esos, de reacciones. Entonces sería bueno que ahorita ustedes, terminando esta consulta, lleguen y los hagan de una vez. Y entonces ya les queda claro esto. Profe, yo tenía una consulta en el último ejercicio de esta lista, de estos que estamos haciendo. Ajá, Veo yo que ahí el BF3 tiene ajá. una raya encima. No, no sé si se referirán a una carga negativa ahí o... Es una carga negativa, exactamente. Ah, sí, es que es que como siempre se ponen como a un costado, como en el oxígeno en el que está Sí, arribita, se ve como se ve raro. de que era. Sí, 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 claro, sí, se ve como un conjugado de un número complejo. sí, 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 pero sí, es una carga negativa. Es una Ah, carga bueno, bueno. negativa sobre el boro y una Ujú. carga positiva sobre el carbono. Ese es el 250I, que debieron haberlo por claridad. Es que para empezar también yo lo hubiera escrito distinto. Yo lo hubiera escrito, claro, así, porque puedo entonces ver mejor cómo están las cosas. Es eso lo que está ahí. Y claro, aquí ustedes van a revisar qué pasa con el boro. El boro es uno de esos que debería tener 3 átomos alrededor de él, ¿verdad? De valencia son. Entonces, claro, está teniendo 4, por eso está con carga negativa. Y ahí al carbono más bien le falta 1.